acuerdan de las plantitas que sembré el otro día? Hoy primer día de sol lindo, que se la puedan aguantar afuera un poquito y las sacamos a que tomen sol. Ahí están, son todas flores, menos uno que plantamos ahí, 4 ajos planté ahí. Hermoso día. El jardín acá también ya estoy limpiando para poner flores, a pesar de que hay muchas flores plantadas ya, pero quiero poner más variedad de flores en el cantero grande este, y vamos a ver si puedo plantar también algo ahí en la bajada. Estoy tratando de hacer germinar unas plantas de, acá les llaman pastos de la pampa, creo que en Argentina se llaman flor de cortadera o algo por el estilo, que tienen unos penachos grandes hacia arriba. Conseguí con penachos blancos, rosados y púrpuras, y según parece pueden vivir acá. Esto es lo que queda después de un invierno. A los pinos le dieron bastante los ciervos también, pero bueno, estos ya están más grandes, más crecidos, y se la pudieron aguantar un poquito mejor. Así que el único problema que tengo acá es ver cómo voy a poder proteger todo este jardín, porque los ciervos, lo malo que los ciervos no solo de día andan, esos vienen de noche también, y les gustan las flores. Lo malo que si le pongo una cerca todo alrededor, le quita la belleza cuando florezcan las plantas, esté todo lleno de flores, le va a quitar la belleza tener una cerca de alambre todo alrededor. Así que bueno, vamos a ver cómo solucionamos ese problema también. Para aquellos que se preguntan qué variedad de pinos son estos se llaman Douglas Fir, ¿ok? Es la variedad más que más prolifera por estos lugares, digamos. Es la más común. O sea que sí, pueden vivir 400 y hasta 600 años algunos de estos. Así que estos todavía no tienen tanta edad. Tenemos pino para rato. ¿Qué decís, papi? ¿Cuál es el trabajo de hoy día, Daniel? Acá tenemos un problema. Como ustedes pueden ver, esta bajada es muy pronunciada. No tiene ningún tipo de manera de sujetar la tierra. No le han hecho absolutamente nada. Y acá, como tenemos un corredor de piedra molida o de canto rodado o lo que sea, el problema es que constantemente tiene la tendencia a irse hacia allá. Y yo lo que quiero es que eventualmente aquí haya pasto y tal vez hacer algún tipo de terraza o algo para poder poner flores. Y de esta manera lo único que tenemos es que la piedra se va rodando siempre hacia abajo y da toda la vuelta, es todo el perímetro, porque cuando vivían los otros dueños, ellos traían maquinaria en el invierno para empujar la nieve y limpiar acá ese área. Pero ¿qué pasa? Con la máquina, el Bobcat o lo que sea, una topadora, al empujar la nieve también empuja todo el pedregullo. O sea que lo único que conseguían con eso era que todo el pedregullo piedra molida, que está cubriendo la zona esta de entrada, el camino de entrada, el estacionamiento, para que no se haga barro, porque aquí no está pavimentado, es tierra abajo del pedregullo. Entonces cuando ellos empujaban con la máquina, barrían la nieve, pero también barrían la piedra y arrojaban todo por la ladera de esta montaña. Entonces yo lo que estoy tratando de hacer ahora es limpiar toda la piedra que se ha caído hacia abajo. ¿Ven? Todo esto tiene que salir de acá, porque ahí tenemos que poner tierra buena para que crezca pasto. Lástima que me molesta tanto el hombro. Me da esa descarga eléctrica ahí, no sé qué es lo que tengo. Pero bueno,
Entonces, levantar toda la piedra que se ha ido desmoronando hacia abajo, volver a ponerla aquí en el caminito, y aquí eventualmente estoy pensando en hacerle un borde, tal vez con troncos. O sea que están estos maderos clavados, les han hecho 2 agujeros y le han metido hierro grueso, de eso, hierro de construcción, de encofrado, para sujetarlos. Pero no han rellenado para darle un declive, como quien dice, prolijo. Y no me gusta. O sea que primero que nada tenemos que volver a sacar toda esta piedra que se ha ido desbordando y cayendo y rodando para allá abajo. Y después tengo que pensar cómo soluciono este problema. Porque ustedes saben, cuando hay una colina, la solución más fácil es hacer terrazas. No sé, con piedra o con bloques revestidos de algún tipo de piedra artificial o algo. Pero bueno, de momento yo lo que pienso es tratar de emparejar un poco, anclando toda esta tierra, porque cuando llueve fuerte la puede lavar, entonces la tengo que anclar de alguna manera. Y la manera más rápida y en este momento pienso que económica es poniendo estos durmientes clavados así cada tanto y tratar de nivelar un poquitito haciendo tipo mini terrazas por todos lados, ¿no? Así que yo pienso que si consigo maderas o si consigo algunos troncos de árbol y los puedo pintar de alguna manera para que no se pudran, los puedo poner en diferentes lugares, ir haciendo intercalado, ¿no? Uno acá, otro acá, para que vayan sujetando y nivelando un poco. Es difícil porque la piedra se ha metido entre medio del poco pasto que hay y hay que sacarla. Y el otro problema es que si me voy de aquel lado no hay forma de agarrarse, uno se patina y se va. Y está bastante, uno lo ve así ahora como parece que estuviera seco, pero cuando se pisa ahí es como que muy esponjoso, está súper mojado porque la nieve se está derritiendo y se va todo por ahí. O sea que lo tengo que hacer desde aquí arriba y pesa, son piedritas, pero cuando se carga así el rastrillo y hay que traerlas hacia arriba, ya me he hecho todo este pedazo y me falta seguir hasta allá. Mientras esté toda la piedra caída así, no vamos a tener pasto, no vamos a tener flores, no podemos plantar nada. Lo único que crecen son los yuyos y después en el verano para cortar todo esto se pone súper complicado porque no tengo forma de sujetarme ahí. Entro con la desmalezadora pero no me puedo mantener. El verano pasado me costó un montón. Y eso que tenía la desmalezadora chiquitita, la Black & Decker, y con esa más o menos me pude arreglar, que es la que tiene las baterías. Pero la nueva que tengo es larga, entonces aquí se me hace súper complicado esto. Y aparte es horrible, no me gusta para nada esta zona. Tenemos que arreglarlo sí o sí porque le quita mucho belleza a la propiedad si se quiere. Y lo voy a arreglar, le voy a buscar la forma. Ya les voy a ir mostrando a medida que vamos avanzando cómo lo hacemos, ¿ok? Chao, chao familia. Buenos días familia. Me siento un rato porque eso de rastrillar las piedras así en bajada está bastante complicado. Y la caída acá tiene una pendiente. Me cansé, che. Tiene una pendiente bien fea. Ahora lo que voy a hacer es voy a traer la carretilla y voy a empezar a juntar todo ese excedente de piedra molida que estoy sacando. Voy a poner aquí atrás en la entrada a la propiedad. En partes del camino no hay piedra y se hace un poco de barro, no tanto barro sino que se moja,
O sea que entonces lo que voy a hacer, voy a usar todo esto y lo pongo ahí, así no tengo que comprar. Ahora tengo que ir a ver para ver si traigo unas camionadas de tierra y así emparejo linda la loma esta. Le voy a plantar el pastito, como ya les dije. Y bueno, aquí abajo tengo mucha roca. No sé si voy a poder hacer algún tipo de pared de contención o aunque sea acomodarlas un poco para que no queden tan guarangas, como quien dice, ¿no? Sí, ese es el trabajo de hoy. El día está hermoso, salió el sol, vamos a llegar a 7, 8 grados sobre cero. Recién es temprano porque son las 11:15 de la mañana, está haciendo 2 grados, 3 grados sobre cero. Como pueden ver, acá está todo barroso. Entonces lo que voy a hacer es traer la piedra de allá, salir de ahí todo. Ahí yo agarré un poco de la carretilla y la vamos a desparramar para que este área también quede prolijo. Si no, cada vez que llueve acá se hace un charco. Tenemos un lobo cuidando las ovejas. ¿Ah? Ahí está. Atento. En guardia. Qué bárbaro, papi. Mirá lo que pareces. Un guardián brutal. Como en los dibujos animados del perro blanco que está arriba en la montaña cuidando las ovejas allá abajo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Yo estoy haciendo equilibrio en la ladera de la montaña y Togo me está cuidando. Hermoso perro, Togo que sos, ¿ah? Sí, papá. Soy un muchacho bien pintón. Ahí llegó el olor. Una loba. Anda una loba por ahí, papi. ¿La sentís? Déjala que se acerque nomás, papá. Vas a ver lo que pasa. ¿Me vas a hacer unos cachorritos? Te voy a hacer una docena, papi. Aquí hay que rellenar. O sea que desde acá hacia adelante hasta donde está el árbol casi. Vamos a ver si consigo suficiente piedra. Si no, voy a tener que traer una camionada más. Pero bueno, sí. Esto es familia. Ahora después les muestro cómo queda desparramada. ¿Vas a bloquear la carretilla para que no trabaje vos? ¿Ah? ¿Cómo es eso?
papá, hazme jugar. La pelota está esperando. Tengo que trabajar, papi. No me deja ni un segundo solo. Es mi sombra todo. Qué compañerazo que tengo, la verdad. ¿Qué puedo decir? ¿No es cierto, papi, que somos súper amigos los dos? ¿Eh? Claro que sí. Esa cara de lobo que me pones. Me asustás, che. Date un baño de nieve, a ver. Estás en Copacabana, ¿eh? Estás en Copacabana vos, ¿ah? Qué lindo viento, ¿no? Oh, qué olor a ciervo que viene con el viento. A ver cómo lo olfateás. Mirá el olor que viene con el viento, cómo lo siente. Ahí está, ahí lo agarró. ¿Qué no le traerá el viento de olor? A ciervo, a vacas, a caballo, ¿qué más? A zorro, tal vez alguna loba. Uy, papá, eso estaría bueno, ¿eh? Bueno, hoy tenemos otro trabajito. Hemos comprado una puerta, un portoncito para poner aquí en la parte de la escalera, arriba, yendo hacia abajo, porque el tema es con los chicos cuando vienen a visitar los nietos, y ya tuvimos un poco de problemas cuando Sebastián estaba aquí y Eloís todavía no caminaba, o sea que ahora que ella camina, doble el problema. Y peligroso porque pueden rodar hacia abajo de la escalera, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos instalar algún tipo de cerramiento. Aquí hemos comprado algo, pero no sabemos muy bien todavía si va a funcionar. Tengo que ver si lo voy a poder colocar. Así que ese es el trabajo que me toca hoy, porque nos toca, con mi esposa también, y ahora les muestro de qué se trata, ¿sí? Entonces, aquí es donde tenemos que cerrar, para que los chicos, si están aquí arriba, no puedan bajar la escalera, o no bajar, rodar por la escalera, no se vayan a lastimar. Y esto es lo que hemos conseguido. O sea que vamos a ver si realmente le da y lo puedo instalar. ¿Cómo lo coloco? Porque de un lado tiene que ir agarrado a la pared, pero como ustedes saben, aquí las paredes son de cartón y yeso, ¿no? O sea que si no hay madera ahí atrás, tengo que ver dónde lo puedo amurar y cómo. De este lado no sería problema porque va agarrado al poste con unos straps, unas agarraderas de plástico. Entonces el tema aquí es que yo en esta pared tengo que poner esto. Pero el problema que tengo ahora es que ahí tengo un pedazo de zócalo y arriba no tengo nada. O sea que voy a tener que conseguir un pedazo de zócalo para ponérselo ahí arriba y de esa manera igualar. Y que este hierro, que es el que sujeta el portón, quede parejo contra la pared. Porque si no me va a quedar la parte de abajo que apoya y la parte de arriba que no apoya. Entonces, este es el pedazo de madera que encontré y que le hace juego, es el mismo zócalo que tenemos arriba. Entonces ahora le voy a cortar un pedazo de unas 11 pulgadas y media, que es lo que necesito para poner en la pared arriba, y de esa manera me va a dar un pedazo que me lo va a equilibrar o nivelar con el zócalo que está abajo. Lo único que va a quedar en el medio de la pared como un pedazo de zócalo, pero bueno, la otra alternativa sería cortarle un pedazo al zócalo que está arriba ya colocado para que pueda pasar ese pedazo de hierro y amurar bien contra la pared. Pero este sistema va a quedar más sólido. Así que bueno, vamos a cortar. Como siempre, trabajando con las herramientas arcaicas, de todo lo que tengo para cortar este pedazo de madera. Y tengo que tener cuidado que no me lo lastime y me lo astille, o sea que voy a tener que ir muy despacito. Vamos a ver.
Esto es lo que necesito. Me está haciendo renegar un poco, pero bueno, lo vamos a sacar. Ahora tengo que colocar este, que es donde engancha el portón. O sea que este va a quedar así fijo. Acá esto no se mueve. Y le puse 4 buenos clavos que están agarrando la madera que sujeta la pared. Ahí hay uno y ahí está el otro. O sea que tiene clavo aquí, aquí, acá y acá. O sea que esto no va a ningún lado. Entonces va a quedar perfecto. Esto va a quedar... La medida nos dio con la justa. Pero sí, el problema es que, claro, no todas las escaleras son iguales y este viene más que nada preparado para escaleras que tengan otro poste en esta otra punta. 2 postes. Entonces viene con los 4 straps, todo lindo, muy fácil. Pero aquí hemos tenido que improvisar. Este pernoctó afuera anoche. ¿Ah, Pilar? Sí. La mejor heladera que tenemos en esta zona es el exterior. Y está a punto. O sea que ahora hemos parado un poquito con el trabajo allí arriba porque tengo un poco de apetito y tengo sed. Me tengo que calmar porque me está sacando un poquito colocar eso. Lo más difícil son las medidas para que quede nivelado un poste con el otro y no tenemos mucho lugar para jugar. Ese es el drama, pero ya lo vamos a colocar. En el interín vamos a tomar un vinito. Bueno. Esto no se mueve, esto tampoco. Ahí está. La verdad que son las 2:30 de la tarde. Bueno, paramos a comer. Pero sí, lo importante es que ya está protegido. Si uno no lo quiere tener aquí, esto se levanta y se saca. Ahí está, otra cosa más terminada en la casa. Porque ahora cuando yo ande por Argentina un tiempo y Ashley venga de nuevo aquí de visitas con los 2 bebés, si se hospedan aquí arriba, es un peligro. Esos 2 chiquitos son... Discúlpenme que estoy despeinado y todo eso, pero bueno, anduve fuera jugando con el perro también. Esos 2 chiquitos son bravos, y la chiquita ya se ve que va a ser más traviesa que el hermano. Así que más vale esto tenerlo aquí ya colocado. Yo me voy con la mente tranquila. Ashley puede venir con tranquilidad porque estaba preocupada por eso, ella. Y si no, tienen que estar abajo, que hay otro... Al final de la escalera hay otro portón que se cierra para que de abajo no puedan subir, pero no ayuda si están aquí arriba, porque se te escapan por este lado o ruedan por la escalera. Entonces ahora ya lo tenemos todo terminado, quedó de 10, la verdad que me gusta un montón. Ahí está, ya los tenemos presos a los chicos. Así que bueno, nos vemos en la próxima, familia. Chao, chao.